Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión les presento las titulaciones ácido-base para los ácidos polipróticos. En pantalla aparece el minuto en el que se aborda ya propiamente el tema. En la descripción del video pueden encontrar las diferentes secciones de la presentación por si quieren ir en alguna en particular. Haremos una breve introducción donde es importante recordar que para identificar a los ácidos, además de encontrar la palabra ácido en su nombre, veríamos la siguiente tendencia. Si yo tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, recordemos que los átomos son los bloques de construcción de la materia y los voy a representar con estas esferas. La esfera azul es el hidrógeno, la esfera verde es el cloro. Al inicio están unidos, pero si yo pongo este ácido clorhídrico en agua, lo que encontraría es que voy a formar partículas con carga, donde el hidrógeno tendrá una carga positiva y el cloro una carga negativa. Por lo tanto, un ácido va a donar iones hidrógeno, estos H+, que también se les llama protones, al agua. Un ejemplo más sería el ácido bromhídrico, que tiene hidrógeno y tiene bromo. Si yo los pongo en agua, lo que encontraría es que formaría hidrógenos positivos y bromos negativos. Mientras que si yo tuviera el ácido yodhídrico, este HI, formaría iones hidrógeno, porque ya ven que los ácidos forman iones hidrógeno, y a un yodo que está cargado negativamente. Estas partículas con carga se llaman iones. Podría encontrar ácidos que donan más de un ion hidrógeno, que serían los ácidos polipróticos, como el caso del ácido sulfúrico, que tiene dos hidrógenos que puede donar al agua cuando se forman las cargas, donde tendría dos iones hidrógeno, y una especie donde hay un azufre con 4 oxígenos, donde hay una carga de 2 menos. Esta especie se llama ion sulfato. El agua es importante porque es quien captura los iones hidrógeno cuando se disuelven en ella. Entonces tengo un agua, una molécula de agua. Las moléculas es cuando se unen dos o más átomos de diferentes elementos. Tengo oxígeno, tengo hidrógenos, dos elementos diferentes, entonces formo una molécula, en este caso una de agua. El agua va a capturar a este ion hidrógeno y ahora voy a formar una especie donde hay un oxígeno y 3 hidrógenos y en total tienen una carga positiva y esto se llama ion hidronio. Entonces el agua captura los iones hidrógeno y lo que realmente tenemos entonces en nuestra disolución es iones hidronio, pero por simplicidad se pone que hay iones hidrógeno y solo se representa con el H+ en lugar de con toda la fórmula del ion hidronio, que es este H3 o más. Por su parte, las bases son más diversas y unas bases las podemos identificar porque son hidróxidos. Los hidróxidos contienen al ion hidróxido, que es un oxígeno unido a un hidrógeno y en total tiene una carga negativa. Entonces, si yo tengo hidróxido de sodio y lo pongo en agua, lo disuelvo en agua, obtendría un ion sodio y un ion hidróxido, este oxígeno con hidrógeno que están unidos, que tienen una carga negativa. Entonces algunas bases donan iones hidróxido. Pero veremos que de manera más general una base hace lo siguiente. Si yo tomo el bicarbonato de sodio y se encuentra con un ion hidrógeno, lo que vería es que el bicarbonato de sodio acepta un ion hidrógeno, de tal manera que ahora obtengo un ion sodio y ácido carbónico. Entonces, las bases aceptan iones hidrógeno, mientras que los ácidos donan iones hidrógeno. El carbonato de sodio puede capturar hasta 2 iones hidrógeno, de tal manera que cuando acepte estos 2 iones hidrógeno, ahora tendría 2 iones sodio, el ácido carbónico, que puede descomponerse en agua y dióxido de carbono. Otra base sería el amoníaco, donde el amoníaco, si se encuentra con un ion hidrógeno, forma ahora una especie que tiene un nitrógeno y 4 hidrógenos con carga positiva que se denomina ion amón. En una ecuación química, cuando encuentren Aq, significa que la sustancia está disuelta en agua. Entonces el amoníaco, cuando se combina con un ion hidrógeno, con este H+,
forma el ion amonio NH4+. Es importante recordar que el agua no está estática. Las moléculas de agua pueden chocar entre sí al estarse moviendo en un recipiente, y esto provocaría que dos moléculas de agua pueden combinarse para formar al ion hidronio y al ion hidróxido. Entonces este ion hidronio y este ion hidróxido pueden combinarse de vuelta para formar a las moléculas de agua del inicio. Este proceso se conoce como autoionización del agua o autodisociación del agua. Entonces dos moléculas de agua pueden combinarse para formar iones, específicamente el hidróxido y el hidronio, y el hidróxido y el hidronio pueden reaccionar entre sí para formar nuevamente moléculas de agua. Esto es un equilibrio dinámico, es decir, un balance en movimiento donde las moléculas de agua producen los iones y los iones vuelven a producir el agua. En este equilibrio va a existir la misma cantidad de iones hidronio H3 o más y de iones hidróxido, estos OH-, en el equilibrio. ¿Cómo se rompe el equilibrio? Si yo agrego un ácido, los que donan iones hidrógeno aumentaría la cantidad de los iones hidronio y disminuiría la cantidad de los iones hidróxido. Por su parte, si yo añado una base, entonces aumentan los iones hidróxido y disminuyen los iones hidronio. Esta propiedad del agua se conoce como amfoterismo y se refiere a que una sustancia puede ser un ácido o una base dependiendo con quién se combina. Entonces, ya que sabemos lo anterior del agua, encontraríamos que el pH nos ayuda a medir la concentración de los iones hidrógeno de estos H+. Veríamos que hay escalas del 0 al 14, donde hacia el 0 se indica que algo es ácido, en el 7 algo es neutro y hacia el valor de 14 algo es básico o también se dice alcalino. El pH se puede calcular utilizando la operación matemática del menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. En el agua vimos que en el equilibrio existe la misma cantidad de iones hidrógeno de H+ que de iones hidróxido, el OH-, y hablaríamos de un pH igual a 7 a un pH neutro. Si nosotros nos movemos hacia la izquierda, hacia el valor de 0 en pH, veríamos que aumenta la concentración de los iones hidrógeno y veríamos cada vez más y más iones hidrógeno mientras nos acerquemos más hacia el 0. Entonces, si vamos a valores bajos de pH, hablamos de que algo es ácido. Por el contrario, si vamos hacia la derecha, disminuye la cantidad de iones hidrógeno y nos acercamos a valores de pH de 14, donde encontraríamos una mayor cantidad de iones hidróxido y hablaremos entonces de un pH alto o un pH básico. Para que sucedan nuestras titulaciones tenemos que recordar que una reacción de neutralización es la combinación de un ácido y una base, y al combinarse este ácido y esta base forman sal y agua. Entonces ácido más base nos va a producir sal y agua. Entonces si yo tengo dos contenedores y en uno de ellos tengo ácido clorhídrico y en el otro tengo hidróxido de sodio, vería que en el de ácido clorhídrico tengo iones hidrógeno H+ y aniones cloro, estos cloro menos, mientras que para el de la base del hidróxido de sodio tengo iones positivos de sodio y el hidróxido, que es un ion negativo. Si yo pusiera unas tiras reactivas de pH en estas disoluciones, vería que el ácido clorhídrico tendrá un color rojo y el hidróxido de sodio un color azul. Al yo combinar estos dos, obtendría que ahora el sodio se ha combinado con el cloro y que se ha formado agua. Si yo pongo una tira reactiva, obtendré un color verde que me indicaría que estoy ante la presencia de un pH neutro. Entonces mi sal es el cloruro de sodio y he producido agua al combinar el ácido y la base. Entonces el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio me produce mi sal, NaCl, que es cloruro de sodio, y el agua. Los ácidos polipróticos, que son los que estamos interesados, donan más de un ion hidrógeno. Entonces comencemos con el caso más básico, cuando solamente tenemos al ácido monoprótico, cuando solamente se dona un ion hidrógeno.
tendríamos que mi ácido, este HA, al combinarse con el agua, con el H2O, produce al hidronio, este H3 o más un ion negativo, este A-, y todo esto lo puedo describir con una constante de acidez, Ka. Las constantes de acidez son una relación entre las concentraciones del hidronio multiplicado por el anión dividido entre la concentración del ácido, y me ayudan a visualizar los procesos. Si yo tuviera como ejemplo el ácido acético, que he abreviado como HAC, indicando el hidrógeno, que es el que estoy interesado en conocer qué le sucede, el ion hidrógeno que tiene el ácido acético se lo dona al agua y ahora formamos el anión acetato. Encontraríamos valores de Ka y de pK como se muestran en pantalla. ¿Qué sucede cuando tengo un ácido diprótico? Vería en mi ácido que hay dos hidrógenos, por eso aparece H2. Si dona un ion hidrógeno, forma un hidronio y formamos un anión, el cual tiene un hidrógeno, y este hidrógeno que tiene este anión, este ion negativo, todavía puede donarse. Entonces hay una constante para este ion negativo que tiene un hidrógeno. Si este ion negativo que tiene un hidrógeno se lo dona al agua, ahora tengo un ion que tiene una carga de 2-. Entonces me encontraría que hay dos constantes de acidez, una por cada hidrógeno que se ha donado. Si tomamos como ejemplo el ácido oxálico, en un primer equilibrio el ácido oxálico, su fórmula es H2C2O4, vería que si dona un ion hidrógeno, ahora formo una sustancia, un ion negativo, que es HC2O4-, que propiamente se llama oxalato monoácido. Y este oxalato monoácido, este HC2O4-, al donar este último hidrógeno, forma ahora un ion negativo C2O4-, que se conoce como ion oxalato. Vemos que hay una constante de acidez para cuando hay la primera pérdida de hidrógeno y hay una constante 2 de acidez cuando se pierde el segundo hidrógeno. Por lo tanto, para el ácido triprótico es el mismo proceso que para el diprótico, solo que en esta ocasión tenemos 3 hidrógenos. Primero perdemos un hidrógeno, entonces formo un ion negativo H2A-, que propiamente se llama, que veremos que para los fosfatos se llamaría ion fosfato dibásico. Después este H2A- pierde otro hidrógeno y ahora formamos un HA2-, un ion negativo que tiene todavía un hidrógeno que puede donar, y cuando lo dona finalmente tendría ahora un ion negativo con una carga 3-. Para el ácido fosfórico entonces tengo el ácido fosfórico y al perder el primer hidrógeno forma un ion negativo, este H2PO4-, que se llama anión fosfato diácido. Después en su segundo equilibrio tendría este H2PO4-, que pierde un hidrógeno y ahora tengo HPO4-, que este ion negativo se llama fosfato monobásico. Y entonces al perder el último hidrógeno terminaría con un ion negativo PO4-, que se llama fosfato. Cada equilibrio, cada pérdida de hidrógeno tiene su propia constante de acidez. Las titulaciones son técnicas experimentales en las que podemos medir la cantidad de un ácido o una base que tenemos en una muestra. Por ejemplo, si yo tengo en una bureta la base o el ácido a cierta concentración, su disolución va a estar cayendo en el matraz donde está mi muestra, donde está la disolución en la cual estoy interesado en determinar. La bureta está sujeta con una pinza de seguridad y en el soporte universal descansa nuestro matraz. Las buretas tienen una llave que regula la velocidad de goteo y esta nos ayuda a que controlemos nuestra titulación, nuestra valoración. Es importante añadir en algunas veces un indicador de pH, que es esta sustancia que cambia de color al alcanzar cierto pH. Digo que algunas veces porque también se pueden usar potenciómetros para ir midiendo el pH. Y esto siempre se hace con constante agitación. Veamos primero el ejemplo cuando tenemos al ácido débil monoprótico, porque este va a servir de base para las observaciones que veremos para los ácidos dipróticos y tripróticos.
Si yo tengo un titulante, los titulantes es esta disolución que está en la bureta, sería en esta ocasión de 0.800 molar de hidróxido de sodio, y mi analito sería la especie de interés, serían estos 50 mililitros de ácido acético que estoy poniendo como HAC. Vería una gráfica con esta forma, como de una letra S alargada, y tendría mi tabla de pH con valores de hidróxido de sodio que yo he ido añadiendo. Al inicio de mi titulación encontraría para los monopróticos que quizás mi pH de inicio estaría entre 2 y 6, y mi inicio de titulación necesito la constante de acidez para determinar el pH. Después encontraría, conforme voy titulando, una zona de buffer. Los buffers son disoluciones que resisten cambios de pH, entonces veremos que aquí el pH varía de una manera más lenta y logramos calcular el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que está en pantalla. Pueden ver que en la división del logaritmo está el ácido HA con el anión que se forma cuando el ácido ha perdido el hidrógeno, este A-. Veremos que si estamos a la mitad de nuestra titulación encontraríamos que el pH es igual a la pKa. pKa se obtiene al aplicar el menos logaritmo a la constante de acidez Ka. Después, al llegar al punto de equivalencia de nuestro ácido monoprótico, veríamos que existe la misma cantidad de ácido y de base. Entonces ahí estamos en el punto de equivalencia y es donde ya se ha consumido todo el ácido que teníamos inicialmente. Y después veríamos que el pH ya solo dependería del exceso de la base que yo ponga. Para ver que ya acabó mi titulación necesitaría un indicador. En este caso la fenolftaleína la podemos utilizar porque a valores por arriba de 8.2 se torna de color rosa, y entonces sí me indicaría dónde está mi punto de equivalencia. Entonces del 0 hasta el 8.2 estaría incoloro, y cuando he llegado al punto de equivalencia se tornaría de un rosa suave, y si yo excedo la cantidad de base llegaría a un tono más intenso de rosa, a un tono fuchsia. Para obtener este punto de equivalencia necesito el pKb, que está relacionado con el pKa y es fácil de obtener. ¿Qué sucede para un ácido diprótico? Si yo tengo un titulante 1 molar de hidróxido de sodio y ahora quiero titular 50 mililitros de ácido oxálico, su fórmula es H2C2O4, que está al 1 molar, encontraría ahora una gráfica así, que es ligeramente distinta a la anterior. Tendría mi tabla de pH con valores de mililitros de hidróxido de sodio añadido, donde vería que al inicio de la titulación voy a utilizar pKs de ácido que están por arriba de un valor de 1. En este caso inicio en 0.67 de pH. Encontraré ahora una primera zona de buffer donde estoy relacionando en mi ecuación de Henderson-Hasselbalch mi ácido que todavía tiene sus dos hidrógenos, este H2A, con el anión, este ion negativo que forma este HA-, porque primero necesitamos formar el HA- y después del HA- se va a consumir para formar simplemente un ion negativo A-2, que nos indica que se han perdido todos los hidrógenos. Entonces a medio camino veríamos que el pH es igual a la pK1 para un primer equilibrio, donde mi primer punto de equivalencia vería que el ácido oxálico es igual al ion negativo que ha perdido un hidrógeno, este HC2O4-. Entonces al inicio lo que estoy titulando es al ácido oxálico que tiene sus dos hidrógenos. Después vería que si continúo con la titulación encuentro una segunda zona de buffer, donde ahora la relación es esta del ion negativo con un hidrógeno con el ion negativo que ha perdido todos sus hidrógenos. Vería que a medio camino el pH es igual al pKa2, y encontraría el segundo punto de equivalencia, donde ahora este ion negativo que todavía tiene un hidrógeno HC2O4- va a ser igual a la concentración del ion negativo que ya no tiene hidrógenos. Y entonces lo que yo he estado titulando en esta segunda parte es al ion negativo que tiene un hidrógeno HC2O4-.
Y ya después de este punto, el pH solo depende del exceso de mi base, donde ya solo existiría el anión oxalato C2O4-. Aquí podría utilizar el indicador timolftaleína, que cambia a azul después de un pH de 10.5, donde desde el 0 hasta un valor de 10.5 sería incoloro, y después de este punto encontraría un tono azul, y este tono azul ya me indica que he terminado mi titulación. Es interesante que para encontrar el primer punto de equivalencia tengo que usar la ecuación de que pH es igual al pK1 más el pK2 dividido entre 2, mientras que para el último punto uso pKb2, que está relacionado con la constante de acidez 2 para el ácido oxálico. Para el caso del triprótico, si tengo 1 molar de hidróxido de sodio con 50 ml de ácido fosfórico 1 molar, lo que encontraría es esta gráfica, que es similar a las anteriores, solo que con ligeras curvaciones que no tenía la anterior. Entonces, mi tabla de pH con mis mililitros añadidos de hidróxido de sodio, vería que el inicio de la titulación es a un valor de 1.10. Necesito la primera constante de acidez del ácido fosfórico para calcular este valor. Vería una primera región de buffer, donde a medio camino el pH debe ser igual a la pK1 del ácido fosfórico. Veamos que la relación en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, abajo tengo al ácido fosfórico con sus 3 hidrógenos, mientras que arriba está el ion negativo que se formó al perder un hidrógeno, este H2A-. Encontraré mi primer punto de equivalencia cuando el ácido fosfórico es igual al ion negativo H2PO4-, que es el que ha perdido un hidrógeno. Entonces al inicio lo que yo estoy titulando es el ácido fosfórico con sus 3 hidrógenos. Si yo continúo con la titulación, encontraría una segunda zona de buffer, y donde a medio camino el pH tiene que ser igual al pK2, y si vamos a la relación de Henderson-Hasselbalch, veremos que ahora el ion negativo que ha perdido un hidrógeno, este H2A-, está relacionado con el ion negativo que ha perdido 2 hidrógenos, este Ha2-. Entonces lo que yo estoy titulando en la segunda parte es el ion negativo que ha perdido un hidrógeno, este H2PO4-, que se llama ion fosfato diácido. Encontraré mi segundo punto de equivalencia, donde la concentración del H2PO4- es igual a la del HPO4-. Por favor omitan el número 2 de la segunda parte que está después del igual. Este HPO4-, es el ion negativo cuando ya se perdieron 2 hidrógenos. Y entonces encontraría, al seguir avanzando, una tercera región de buffer, donde ahora relaciono el ion negativo que ha perdido 2 hidrógenos, este Ha2-, con el ion que ha perdido todos los hidrógenos, el A3-, donde a medio camino el pH sería igual a la pKa3. Entonces, en este tercer equilibrio, el tercer punto de equivalencia estaría más adelante en la curva, y no lo he puesto debido a que es tan pequeño el equilibrio que se encuentra para la tercera constante de acidez del ácido fosfórico, compite con la del agua. Entonces veríamos que se comienza a aplanar los valores más o menos al pH de 13, por eso es que he detenido ahí el gráfico. ¿Cómo se encontraría este tercer punto de equivalencia? Veríamos que la concentración de los iones fosfato, este PO4-, cuando se han perdido todos los hidrógenos, debe ser igual al ion negativo que ha perdido 2 hidrógenos, este HPO4-, que es el que se ha estado titulando en esta tercera región, HPO4-, que lleva por nombre fosfato monoácido. Vería que quizás podría usar el carmín de índigo para encontrar esta zona donde el valor se comienza a ser constante, ya que el carmín de índigo va a ser azul desde 0 hasta el 13, y pasando el 13 se vuelve amarillo. Al encontrar el color amarillo me indicaría que he llegado al final de mi titulación. El primer punto de equivalencia, veríamos que el pH es igual a pKa1 más pK2 dividido entre 2,
mientras que el segundo punto de equivalencia sería pH es igual a pK2 más pK3 dividido entre 2, y que si yo quisiera calcular el punto de equivalencia del tercer punto, tendría que usar pKb3. Entonces pKb3 está relacionado con la constante de acidez 3 del ácido fosfórico, y así se puede obtener este punto de equivalencia. Entonces, una titulación ácido-base nos ayuda a determinar la cantidad de un ácido o base en una muestra de nuestro interés. El titulante es esta disolución de ácido o de base, que nosotros conocemos su concentración, mientras que el analito es esta especie en la que estamos interesados conocer su concentración, ya sea ácida o básica. Los indicadores vimos que estas son estas sustancias que cambian de color dependiendo del pH. Vimos que algunas características del caso para un ácido monoprótico es que tiene un punto de equivalencia que va a estar a un pH mayor a 7, donde existe la misma cantidad de ácido y de base. Hay una zona buffer y todo se basa en las reacciones de neutralización. Un indicador útil, por ejemplo para el ácido acético, sería la fenolftaleína. Cuando tenemos un ácido diprótico encontramos dos puntos de equivalencia donde necesitamos conocer pK1, pK2 y la pKb2. Vemos dos zonas de buffer, y un indicador útil para el ácido oxálico vimos que es la timoftaleína. Para el caso del ácido triprótico, que usamos ácido fosfórico para el ejemplo, hay tres puntos de equivalencia en principio, donde necesitamos pK1, pK2, pK3 y pKb3. Existen tres zonas de buffer y se necesita el indicador útil para este caso, para el ácido fosfórico, del carmín de indio. Esto ha sido todo para las titulaciones de ácidos polipróticos. Dejo la lista de reproducción para los temas de pH y relacionados, así como los experimentos que se han relacionado en el canal, y un video para que sigan explorando este canal que es suyo. Yo soy el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.